Y me gustaría contártelo como si fuera algo de un libro. 2, 3 páginas de un libro. Una pequeña historia en la cual trataré de describir quién era y nuestra relación. ¿Está padre la historia? Tú me vas a poder decir después. No voy a tener el corazón de decirte que no está buena si no está buena. Ok, entonces no tienes que decir nada. Puedo yo terminar la historia, podemos ir a corte y no tenemos que volver a tocar ese tema jamás. Ok. ¿Sí? Entonces, ponte cómodo. Venga. Mi papá me despertó temprano. Faltaba una semana para la Navidad y un día antes habíamos ido mi hermano y yo a ver a Metallica en su gira del álbum negro. El ingeniero de audio fue aumentando el volumen gradualmente durante el concierto y lo primero que noté al despertarme al día siguiente fue ese molesto zumbido en mis oídos. A lo mejor fue por eso que primero no entendía lo que me trataba de decir mi papá. ¿Qué? Le dije. Andreas, ha pasado algo muy triste. Tu abuelo Paul se murió hace unas horas. ¿Es historia real? Sí. Paul se había casado joven, pero al darse cuenta que no podía tener hijos, terminó el matrimonio. Tenía 28 años cuando los nazis llegaron a ocupar su natal Dinamarca y poco después decidió mudarse a Suecia y establecerse como comerciante en Estocolmo. De niño podía pasar horas en su enorme escritorio que estaba en la sala de su departamento, esculcando los cajones para admirar sus monedas de otros países y cajitas con plumas de diferentes hoteles en el mundo. También me gustaba jugar con sus pipas. Recuerdo cómo escogía entre sus pipas, cómo la preparaba con tabaco como si fuera una especie de ritual. Con cuidado sacaba el tabaco de su bolsa y lo empujaba hasta el fondo del hornillo de la pipa con su pulgar. Una vez llena, se quedaba observándola por un momento antes de prenderla con un cerillo. Me gustaba mucho el olor de humo de la pipa. Hoy en día no ves a gente fumando tabaco en pipa. Wanda había llegado a Suecia de Polonia en 1946 junto a su esposo Bruno. La guerra había terminado y los rusos se habían instalado en Varsovia después de haber vencido a los nazis. Su hija Marika se había quedado con su abuela Clotilde en Polonia porque no contaban con los documentos necesarios para poder salir. Bruno era un tenor reconocido en Suecia y había conseguido un permiso para salir de Polonia junto con su esposa para realizar un par de conciertos en el país escandinavo. Su intención era quedarse ahí. Sin embargo, Bruno, animado por los éxitos en Suecia, soñaba con continuar su carrera en los Estados Unidos. Wanda quería reunirse con su hija y su mamá, así que Bruno cruzó el Atlántico solo en búsqueda del sueño americano y dejó a su esposa en Suecia sola, donde no conocía a nadie ni el idioma. Wanda no quería regresar a Polonia. Odiaba a los rusos. Poco tiempo después de haber sido dejada por su esposo, conoció a una pareja sueca que a su vez conocía a un capitán de un barco que viajaba entre Polonia y Suecia. La pareja le prestó dinero para sobornar al capitán a ayudarla a sacar a su hija y a su mamá de Polonia. Fueron descubiertas, pero por suerte el barco ya estaba en aguas internacionales y no había qué hacer con ellas más que dejarlas continuar el viaje hasta Suecia. Por fin estaban las 3 generaciones reunidas y lograron rentar un pequeño cuarto de asistencia en una casa al sur de Estocolmo. Un día, la pareja que le había prestado dinero a Wanda le contó que conocieron a un señor danés llamado Paul, que vivía solo, pero que viajaba mucho y que a lo mejor podían quedarse en su departamento. Paul cedió su recámara, la única que había en el departamento, a Wanda, Marika y Clotilde. Cuando se quedaba en Estocolmo, dormía en un sofá justo en la entrada del departamento. Y ahí dormía toda su vida. Paul siempre había querido tener hijos, y la pequeña Marika llegó a llenar ese vacío en su vida. Pasaba mucho tiempo en ese departamento, y seguido me quedaba a dormir. No necesariamente porque mis papás andaban de viaje, sino porque quería pasar tiempo con mis abuelos.
Nos decían a mi hermano y a mí que éramos el regalo más grande que les había dado la vida. Un día estaba en el patio de mi kinder jugando y vi a mi abuelo pasar caminando rumbo a la estación del metro. Corrí a la barda que separaba el patio de la calle y gritando le dije, ¡Abuelo, abuelo! Se frenó y se acercó a la barda. ¿Quieres unos dulces?, me preguntó. No era permitido, pero a mi abuelo no le importaban las reglas. ¿No eran permitidos los dulces? No era permitido llevar dulces al kinder. Ah, ya. No era permitido, pero a mi abuelo no le importaban las reglas. Si yo quería dulces, él me los daba. Espera aquí, dijo. Voy a la tiendita. De pronto regresó con una cajita de dulces de caramelo. No le digas nada a tus maestras y no le digas nada a tu mamá. Numerosas veces me regalaba cosas y siempre me decía, no le digas nada a tu mamá. Mi abuelo tenía un Ford Granada, blanco y café. Me llevaba a donde tenía que ir, a mis partidos de fútbol y de hockey. Durante los veranos vivíamos todos juntos en nuestra casa de campo y mi abuelo me llevaba a mis prácticas de golf. Se quedaba esperando, viéndome mientras pegaba pelota tras pelota en la tee de práctica. De todos, era quien más festejaba mis logros en los torneos de golf. Tu mamá es marica. Sí. Porque es un hombre. Sí. Y luego la raza va a empezar a madrear. Sí. Entonces, tu abuelo no es tu abuelo. No es mi abuelo biológico. Ok. Pero yo no conocía a mi abuelo biológico. A Bruno. A Bruno. ¿Y se hizo famoso Bruno? En Suecia, según esto, era famoso y en Estados Unidos le fue más o menos. Prosigue. Cuando yo tenía 17 años, le dio un derrame cerebral y le afectó su habla y su memoria corta. Antes hablaba sueco con un acento danés, pero ahora utilizaba más palabras daneses y a veces era difícil de entenderlo. Mi abuelo mostraba un gran interés en mí. Siempre quería saber cómo me iba en la escuela y en el deporte. Le encantaba que le platicara sobre mi vida. Le hubiera gustado mucho conocer a Ingrid, Maya y Mila. Unos meses después del derrame estábamos sentados en la sala de su departamento y me preguntaba sobre la escuela. Apenas había comenzado la prepa y quería saber cómo me iba. Le contaba y él escuchaba. Cuando terminé, volvió a preguntar lo mismo. De nuevo le conté y al terminar volvió a preguntarme cómo me iba en la escuela. En eso gritó mi abuela desde la cocina, «Paul, ya le has preguntado lo mismo 3 veces». Cumplí 18 y pocos meses después logré sacar mi licencia para manejar. Mi mamá, que me había acompañado a la prueba, me dijo que mi abuelo estaba ansioso esperando noticias sobre el resultado y lo primero que hice llegando a la casa fue llamarle. Sabía que lo ibas a lograr, me dijo. Yo ya estoy viejo para manejar el Ford, mejor manéjalo tú, pero no le digas nada a tu mamá. No quería salirme de la cama. Era mi primer contacto con la muerte. No sentí nada y no sabía qué debería de sentir. Por fin subí a la cocina donde mi mamá estaba sentada en la mesa llorando. No le dije nada. No le di un abrazo. Solamente me senté al otro lado de la mesa y empecé a hojear el periódico que como cada mañana estaba sobre la mesa del comedor. ¿Sí supiste lo que pasó?, preguntó por fin mi mamá con tono de molesta. Sí, le contesté, y sentí cómo me empezaba a enojar. ¿Por qué me estaba enojando? ¿No debería de estar triste y llorar? A mi abuelo le gustaba escuchar a Händel. A veces cuando me llevaba a algún lugar en su Ford ponía música de Händel y empezaba a tararear. Mi favorito era el aria Lascia Chiopianga. No sé por qué fue de lo que me acordaba en ese momento. A lo mejor podemos poner algo de Händel en su funeral, pensé. Unas horas después llegamos mi mamá, mi hermano y yo al departamento de mis abuelos. Mi papá se había ido a arreglar algún asunto. Nos sentamos los 4 en la sala sin decir nada. Yo me senté solo en un sillón
Mi mamá se sentó en el sofá junto a mi hermano. Veía el escritorio de mi abuelo, que ya no se veía tan enorme. Veía a mi abuela sentada en una silla al lado de la tele. Y cuando la vi sentada ahí, sola, entendí que jamás iba a volver a ver a mi abuelo y por fin empecé a llorar.